Lo que yo básicamente voy a ir haciendo es un repaso por lo más importante que ustedes deberían entender para poder aprobar y para poder hacer lo que es el examen. Lo primero que van a ver en la parte 2 es que le habla sobre la importancia de la descontinuidad de la materia. ¿Qué quiere decir? Que aborda cómo es que la materia en sí misma, a su vez, está como subdividida, por decirlo así, entre comillas. De nuevo, volviendo a la definición de química. Si se fijan, tema a tema, por lo menos para el primer parcial, se va desglosando esa definición de química. Entonces, para aceptar lo que es la discontinuidad de la materia, se exige, primero de todo, suponer que todos los sistemas materiales van a estar formados por partículas aisladas. Segundo, establecer las características de esas partículas. Y tercero, interpretar las propiedades de la materia mediante esas características. A su vez, ustedes van a ver lo que es la teoría atómico-molecular clásica, en la cual, si ustedes se fijan, en términos generales, toda teoría científica ocurre a través de modelos estructurales, que básicamente, como dice ahí, son esquemas que representan más o menos lo que es la realidad, por eso son modelos. Pero un modelo no es una reproducción a menor de escala de la realidad, sino una estructura imaginaria. ¿Y ustedes qué modelos conocen? Y bueno, en sí conocemos el de Dalton, de 1803, que plantea 3 postulados. El primero es que un elemento está constituido por partículas muy pequeñitas llamadas átomos. A su vez, el segundo postulado, relacionado con esos átomos, dice que los átomos de distintos elementos tienen distintas propiedades, que es un poco también lo que estuvimos hablando ayer. Por eso es que en una reacción química común, ningún átomo de ningún elemento desaparece o cambia para dar otro átomo u otro elemento, que es un poco también lo que vimos ayer. Y por último, cuando se combinan átomos de 2 o más elementos, se forman compuestos, siendo constante y definido el número relativo de átomos de cada clase. En general, estos números relativos se pueden expresar como números enteros o como fracciones simples. Y a lo que se refiere acá es que ustedes no van a tener 1,2 átomos de oxígeno con 1 de carbono. No, siempre va a ser una relación de números enteros, es decir, 1, 2, 2, 3, pero siempre en números enteros. Y es así que la teoría atómica de Dalton explica 2 leyes básicas de la química. Una que vimos ayer de la conservación de la masa y la otra es de la composición constante o definida, que dice que un compuesto siempre contiene los mismos elementos en las mismas proporciones. Y acá viene la aclaración que yo les acabo de hacer, que en el tercer postulado hay que tomarlo bien en cuenta porque las masas de un elemento que se combinan con la masa constante de otro elemento siempre están relacionadas con números enteros. Esto también les sirve como para razonarlo cuando más adelante tengan que equilibrar, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a equilibrar en química las ecuaciones químicas, yo pensaba que podía poner 2,5, hasta que mi profesora particular me dijo, no inventes. Así que la aclaración está bien hecha. Y bueno, por ahí esto es un poco redundante, pero todos más o menos conocemos cómo se compone un átomo, tanto por electrones, protones y neutrones. Los electrones que se encuentran por fuera del núcleo del átomo, que el núcleo está formado por los protones y neutrones, y que estos electrones no solamente se encuentran alrededor de lo que es el núcleo atómico en forma de orbitales, sino que a eso súmenle que tienen carga negativa, ¿sí? Pero el núcleo atómico, que está compuesto por neutrones y protones, no tiene, tiene, mejor dicho, gracias a los protones, una carga positiva, ¿sí? Y esa es otra aclaración. Por ejemplo, los neutrones, como su nombre lo indica, de neutro, no tiene carga.
¿Y qué pasa? Si ustedes se fijan en la química, estos elementos o los átomos en sí, en términos generales tienen carga neutra. ¿Por qué? Porque por un lado tengo los electrones negativos y por el otro lado tengo los protones positivos. Por lo que siempre asocian que ambos van a tener la misma cantidad, o sea, si yo tengo 6 electrones, tengo 6 protones, porque de alguna forma tengo que contrarrestar la carga negativa con la carga positiva y viceversa. Entonces, por eso siempre van a tener el mismo número que los protones, los electrones. Bueno, por ahí alguna redundancia es que básicamente el núcleo atómico ocupa el 99,9% de la masa total del átomo y que en términos generales tiene un diámetro de 0,01%. Detalles de color. Y a partir de conocer de qué se compone lo que es mi átomo, hay dos nociones importantes que tienen que saber diferenciar bien. La primera es número atómico y el otro es número másico. Parecido, pero no igual. ¿Por qué? Porque el número atómico básicamente me está indicando el número de protones que tengo en el núcleo, ¿sí? Y este número es una propiedad básica de todo elemento y se denomina con la letra Z. Ahora, como dije antes, si es el número de protones, el número atómico o la Z también me está indicando el número de electrones. Y por el otro lado tenemos ya el número másico que también se juntó junto con los protones y los neutrones para designarle el número másico con la letra A, y entonces ustedes ya saben que el número másico es número de protones más número de neutrones. Esto es importante de tenerlo en cuenta para lo que viene ahora, que son los isótopos. Los isótopos suelen ser una de las partes un poquito más complejas de este tema, pero en términos generales, un isótopo va a ser un elemento, o mejor dicho, es el mismo elemento, solo que cambia el número de neutrones. Y acá les puse el mismo ejemplo que sale en el apunte, que es el uranio, en el cual, si se fijan, este isótopo del uranio, que es uranio 235, tiene el número atómico, este número másico, este número de protones, pero este número de neutrones. A comparación del otro isótopo de uranio, que tiene el mismo número atómico que antes, diferente número másico, pero el mismo número de protones, pero lo que varía acá es el número de neutrones. O sea, que cuando yo voy a hablar de un isótopo, cuando me esté refiriendo, como dice acá, los átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, los denominamos isótopos. Y por ahí también hay que tener en cuenta esta convención, porque muchas veces lo utilizan en el parcial y les confunde un toque porque no saben qué es lo que está acá arriba y qué es lo que está abajo. Si se fijan, acá yo estaría teniendo mi número másico y acá abajo mi número atómico. O sea, tengo A y tengo Z. Por el otro lado, a la hora de hablar sobre las moléculas, podemos ver que toda sustancia que esté formada por dos o más átomos, ya sea simple o compuesta, está constituida ya sea por moléculas o por compuestos iónicos. Y en las moléculas se pueden definir de dos maneras distintas. De acuerdo a sus propiedades, una molécula es la menor porción aislable de una sustancia. Y de acuerdo al punto de vista estructural, una molécula está constituida por una agrupación de átomos que están unidos mediante un enlace covalente según una relación numérica constante y entera, como mencionábamos antes. Y fíjense que estos enlaces covalentes suelen representarse en la fórmula molecular de esta forma. Y por último, cuando una molécula lo componen dos o más átomos, estos se encuentran
unido, bueno, por las fuerzas llamadas enlaces covalentes, valga la redundancia, y esto sería cuando hablamos de fórmula molecular. Si voy rápido, me dicen, un poco esto es repaso, pero algunos por ahí no lo vieron tanto en el secundario. Lo otro que vimos ayer fue la atomicidad, que se acuerdan que se definía dentro de la atomicidad de una molécula la cantidad de átomos que la integraban, cualesquiera que sean esos, o sea, si son del mismo elemento distinto. Bueno, de acuerdo a esa atomicidad de la molécula, encontramos moléculas que son pero sí hay que hacer, ¿y se corta? Disculpa, ¿podrías repetir? Porque se empezó a cortar el audio y no entendí nada de todo lo que dijiste. Ay, perdón. No, que decía que la atomicidad es una forma de hablar sobre la cantidad de átomos que integran una molécula. Por eso, de acuerdo a esta atomicidad, ustedes pueden tener moléculas que son monoatómicas, diatómicas o también llamadas diatómicas porque tienen dos átomos, triatómicas, tetra, ahí se me fue una además, tetraatómicas y poliatómicas. Es decir, que yo con un solo átomo puedo hablar de una molécula, que eso también lo estuvimos viendo ayer, que hay ciertos elementos que por sí solos ya están considerados como un compuesto, o en este caso una molécula. Para aclarar, bueno, no hay sustancias compuestas o compuestos cuyas moléculas sean monoatómicas y en las sustancias simples puede haber moléculas de distintas. Claro, el oxígeno podría ser justamente un ejemplo de lo que es una molécula biatómica. El Una cosa, oxígeno, el cloro, sí. en la actividad obligatoria, con el tema de las tetraatómicas, lo tomaba también como poliatómicas. ¿Eso es correcto? Exactamente, es correcto porque fíjense que cuando yo estoy hablando de poli, así como el típico chiste del poliamor, hablo de muchos. Entonces, por lo general, cuando ya se toma de 3 o más átomos, estamos hablando de una molécula poliatómica. Porque incluso Incluyendo si... el 3. Exactamente, incluyendo el 3. Gracias. De nada. Bien, y después tenemos el caso de, mejor dicho, lo que son los iones, que en el caso de una sustancia iónica, como dice ahí, los átomos van a ganar o perder electrones. O sea, que hasta ahora nosotros estamos viendo la composición de un átomo y cómo variando lo que son la cantidad de neutrones o la cantidad de electrones, puedo tener isótopos o puedo tener iones. ¿Sí? Eso ténganlo en claro. Ahora, fíjense cómo dice ahí. El núcleo va a permanecer estable, o sea, el núcleo no se toca. Acá lo que varía son los iones. Y de ahí que tenemos como dos nombres importantes, cationes y aniones. Cationes para los iones positivos y aniones para los iones negativos. Ahora ustedes me dirán, ¿de qué depende de que un ion sea positivo o negativo? Y hay dos formas de acordarse. La primera es según la definición, que dice que cuando un átomo o una molécula neutros pierden electrones, se forma un cation, carga positiva. Y cuando un átomo o molécula ganan electrones, se forma un anión, carga negativa. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de átomo del comienzo. Dijimos que el átomo tiene que estar neutro. Y para eso, gracias a Dios, yo tengo, por un lado,
los protones positivos y por el otro lado los electrones negativos. Si yo estoy sacando electrones, ¿qué va a pasar? Voy a tener más positivo que negativo. Por eso hablo de cation y por eso hablo de carga positiva. Al contrario, si en vez de sacar electrones estoy agregando, voy a ahora tener más cargas negativas, por eso voy a tener un anión y una carga negativa. Y por ahí la otra forma que yo tengo más de asociarlo, de forma más rápida, es si tengo positivo y no me acuerdo bien si era que ganaba o perdía electrones, es lo contrario a lo que estoy viendo. O sea, si es positivo, quiere decir que perdió. Al toque lo relaciono de esa forma. Porque a veces les van a preguntar la definición y les juro que no importa cuánto lo hayan estudiado, siempre por ahí a uno se le empieza a hacer una marea ahí, se confunde y dice, ¿se le iban o se le agregaban? Entonces, si uno se acuerda de que positivo es lo contrario, o sea que se está yendo a lo que en vez sería de ganar, ya lo asocia. Por lo general, así de forma rápida, uno suele asociar de forma positiva a lo que ganas y de forma negativa a lo que perdes. Y está todo al revés. Bien. Bueno, como decía, debe señalarse que cuando se forma un ion, el número de protones del núcleo no se altera, siendo el número de electrones lo que aumenta o disminuye. Los que les dije yo, los iones negativos tienen más electrones que protones, mientras que los positivos tienen menos. Bueno, otra aclaración. Los iones que tienen un solo átomo se llaman iones monoatómicos. Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Y los que tienen más de un átomo se llaman iones poliatómicos. Estos lo van a retomar cuando estén formando compuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo uno un metal con oxígeno, en el caso del oxígeno adquiere el valor negativo, mientras que el metal adquiere el valor positivo. Entonces, en esos dos casos, yo estoy hablando de dos iones monoatómicos. Ahora, cuando yo, por ejemplo, tengo la unión para formar sales, yo ahí voy a tener iones poliatómicos, porque ya voy a venir de juntar oxígeno, que agua, que el metal, que no el metal, entonces ya me va a estar formando ya iones poliatómicos. Y bueno. Juli, Sí. acá hay un ejemplo, dice la cantidad de protones y electrones en el átomo y en el ion es átomo de Na, ion de Na. Dice 11 protones de ion, 11 electrones, 10 electrones de ion. De sodio, digamos. ¿Dónde está eso? En la página 71 de cuadernillo. Porque ahí dice ion de sodio positivo. Entonces, si era positivo, era menos. Era el contrario. Claro. ¿Se le resta 1 o cómo se hace? Déjenme que busco. ¿O se lo transcribe así? Página 61. Bien, yo en la página 61 tengo otra cosa. 71. Ah, 71, por razón. Por ejemplo, en el segundo, no, en el ejemplo del cloro, te dice, el ejemplo del cloro y el del calcio, creo, ahí te dice 20 electrones y después dice ion de K2 positivo, entonces se lo saca y te queda 18 electrones negativos. Creo que me estoy explicando muy mal, ¿verdad? No, lo entendí. A lo que va acá es un poco lo que ustedes estaban diciendo. Solo aclara que el átomo de sodio por lo general tiene 11 protones y 11 electrones. Pero cuando se transforma en un ion positivo, está perdiendo electrones, por eso en la ecuación química dice que más un electrón, porque esto está indicando que se está liberando un electrón. Por eso también disminuye el número. Lo mismo o parecido pasa con el calcio, pero en vez acá de liberar un electrón,
está liberando 2 electrones, y en el caso del cloro es parecido también, pero al revés, acá está ganando 1 electrón. Por eso la sumatoria del electrón la está haciendo de este lado y no de este. Por eso supone que yo tenía al principio el átomo normalito y le metí 1 electrón de más. A eso se refiere con el ejemplo, digamos. Sí, ya entendí, Juli, gracias. Y aclaro, acá les va a poner más o más 2, justamente por esto de que se están liberando 2 electrones. O sea, les está indicando lo mismo, pero en la parte positiva de la ecuación, básicamente. O sea, de que la mezcla está ahora positiva, o más positiva que negativa. Exactamente. Mezcla no, el átomo. Estamos siempre hablando de átomo. Ah, perdón, me salió. Ya esto lo... ¿Por qué te vas al principio? Cuánta crueldad. Y bueno, una aclaración última es que cuando se unen 2 iones de carga opuesta, que puede pasar en los iones poliatómicos justamente, estamos hablando de compuestos iónicos. Y fíjense que ya terminamos con la parte 2. Es rápida, dentro de todo es bastante rápida, y lo importante es entender bien los conceptos de número atómico, aquí, de entender lo que es número atómico, número másico y lo que es iones e isótopos. Ya vamos a ver ahora por qué es importante, porque lo empezamos a usar ahora. Bien, en la parte 3 van a ver que comienza hablando de nuevo de lo que son las masas de los átomos. En donde, ¿qué dice? Que la masa de un cuerpo, ahí no sale la masa. Es una magnitud que depende únicamente de la cantidad de masa de dicho cuerpo y que posee unidades de gramo, kilogramo, libra, entre otras, pero nosotros solemos usar más gramo y kilogramo. Por otro lado, el peso de un cuerpo en sí es una magnitud que depende del campo gravitacional que soporta. Es decir, acá lo que primero les hace es la diferencia entre qué es masa y qué es peso. Porque la masa, como bien dice ahí, yo estoy hablando de la cantidad de masa que tengo. Mientras que cuando yo estoy hablando de peso, estoy hablando de cómo influye el campo de gravedad sobre esa cantidad de masa. Por esa razón es que se mide en newton, kilogramo fuerza, libra fuerza, que son otras medidas de medición que un poco lo hablamos de eso ayer. Las unidades básicas de medición que vimos fueron gramo y kilogramo, y estas ya serían unidades de medición derivadas. Pero bueno, como dice acá, se suele emplear erróneamente la palabra peso al referirnos a la masa del cuerpo. ¿Y por qué les hace esa aclaración? Porque si se fijan en los ejercicios, ellos les dicen cuál va a ser el peso de tal elemento dentro de la siguiente ecuación. O sea, hasta ellos mismos utilizan la referencia de peso cuando se están refiriendo a masa. Entonces, se lo aclaran para que no terminen tratando de calcular las cosas en kilogramos fuerza cuando tienen que ser en gramos kilogramos. Bien. Y volvemos a retomar un poco lo que es el número másico y las masas atómicas y lo que es importante la escala del carbono 2. Como dijimos antes, la suma de protones y neutrones en el núcleo del átomo es básicamente un valor adimensional y no cuenta en sí con unidades y tiene en todos los casos un valor entero. Es decir, que no tiene sentido físico, digamos, hablar de una fracción de número másico de un átomo. Y este valor del número másico es un valor representativo de cada átomo, ya que, acá vienen los isótopos de un mismo elemento pueden tener diferentes números másicos.
Bien, aclaraciones. El concepto más cercano al número másico es el de masa atómica, o sea que si hablo de esto, o masas atómicas relativas. Esta masa atómica es un número que nos dice cuánto pesa, ven ahí, usa mal la palabra, debería ser qué cantidad de masa hay, cuánto pesa en promedio. Y ya vamos a retomar por qué es importante la palabra esa, promedio. El átomo de un elemento en comparación con el átomo de otro. Y finalmente, en 1961 se acordó asignar una masa atómica, exactamente 12 unidades de masa atómica en correspondencia al carbono 12. ¿Por qué? Esto creo que va a ser más fácil y se los muestro con el apuntito. Porque si ustedes se fijan, por mucho tiempo se intentó tratar de ver cómo se podía medir o cómo se podía pesar lo que es los elementos. E incluso les aclara que hasta en una época se utilizaba lo que era comparar cada elemento con el hidrógeno porque era muy liviano, y luego se intentó hacerlo con el oxígeno porque básicamente el oxígeno se une con prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Pero después, finalmente, en 1961, se lo termina tomando el carbono 12 como eje principal de comparación. Es decir, se establece estas unidades de masa atómica para decir que si, supongamos como dice acá, el oxígeno pesa 16, ¿sí? Yo estoy diciendo que ese oxígeno pesa 16 veces lo de el carbono, ¿sí? Ahora, no hay balanza que les mida eso. Entonces se encontraron con el problema de, bueno, pará, ¿y cómo hacemos? Porque no tengo la balanza que me pese de esa forma. Y acá hay una aclaración muy bonita, desde mi punto de vista, en la cual les explica un poco de cómo es que llegaron a igualar lo que son los suma con los gramos. Y básicamente lo que hay que tener en cuenta, más que nada, es que la masa atómica del elemento es un promedio ponderado, como les dije yo, de los pesos de los isótopos. Y para calcular la masa atómica, por un lado tienen que saber la masa de los isótopos individuales en la escala del carbono 12 y las abundancias isotópicas, ¿sí? ¿Por qué? Y acá viene la formulita que mata a todo el mundo. Esta formulita, apréndansela de memoria. Porque en primera instancia, yo con estos dos valores puedo sacar cuánto pesa un elemento. Vamos a aclarar eso. ¿Por qué? Porque si se fijan y ustedes van a la tabla periódica, ningún elemento está con números enteros, sino que son números, por ejemplo, el fósforo 30,9738, el azufre 32,064. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bien, porque en la naturaleza, un mismo elemento se va a presentar de distintas formas. Estas distintas formas es lo que vimos que se llaman isótopos. Y volvemos a lo mismo. Lo que cambia de los isótopos, ¿qué eran? Los neutrones. Entonces, así como tenemos diferentes isótopos de un mismo elemento, también pasa que en la naturaleza, estos isótopos, algunos están en mayor proporción que en otros. Un ejemplo más simple, supongamos el chocolate. El chocolate todos lo conocemos, la planta en general del chocolate, ¿no? El cacao. Pero yo tengo chocolate blanco, chocolate semi amargo, chocolate negro, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que estadísticamente el que más abunda y el que siempre vamos a encontrar es el chocolate con leche. Esto es prácticamente lo mismo. Entonces, para yo sacar la masa atómica de ese elemento, como decíamos antes, busco generar un promedio ponderado. ¿Y cómo lo hago? Voy a tener en cuenta, primero,
cuántos isótopos tengo. En este caso, si tengo un isótopo X1 y X2, voy a decir, bueno, tengo en cuenta la masa atómica de ese X1 por el porcentaje de su abundancia sobre 100. Eso más la masa atómica del otro isótopo por el porcentaje de abundancia sobre 100. Eso en teoría me tendría que dar el 100% de mi elemento dentro de la naturaleza. Y es así que, por ejemplo, toman el del carbono. Si yo tengo dos isótopos, el carbono 12 y el carbono 13, o sea, con masa atómica 12 y con masa atómica 13, este tiene, el del 12, una abundancia de 98,9 y el 13 una abundancia de 1,1, yo aplicando esta fórmula puedo calcular el peso que todo el mundo conoce, que es el de 12,011. Hasta ahí vamos, porque con esto siempre hay ejercicios. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, porque ayer me hicieron hacer un ejercicio parecido a lo que estás hablando ahora. Un chico me dijo que haga, por ejemplo, me dio el del nitrógeno, me dice, hace nitrógeno 15, nitrógeno 16, nitrógeno 17. Me dice, súmalo, al número ese te dice que te da 48 y después dividirlo por 3. Y dice que me da 16 gramos, no sé si está bien el ejercicio. Porque es un ejemplo que me dio así como para que me dé cuenta cómo hacerlo. Pero no te está dando el porcentaje ni las abundancias de cada uno. Eso es el que yo no sé cómo sacarle el porcentaje, eso es lo que estoy viendo cómo hacerlo. Bien, hay dos opciones. En el caso ese de nitrógeno que tiene 3, te dé la abundancia de solo 2, es decir, por ejemplo, en el caso del carbono, supongamos que te da este valor, la abundancia de este isótopo, te da lo que es la masa atómica del 13, pero no te da esta abundancia. Bueno, pero vos sabés que finalmente pesa 12,011. Vos ahí podrías ir despejando y así este valor de incógnita que vos tenés lo podés calcular. Ahora, por lo que vos me estás diciendo de tu ejemplo, es como que no te dio ninguna abundancia. Ahí se está complicando. Te tiene que por lo menos dar 2 o una de ellas. Lo podríamos ver con un ejemplo porque no me quedó muy claro. Déjenme ver. En la actividad obligatoria hay un ejercicio así, que no me salió porque faltaban 2 porcentajes, digamos, y eran 4 en total. ¿No Sí, tenés la captura? Sí, sí. Pásala. No sé por dónde, porque no tengo el WhatsApp. Estoy pensando. Dame 2 segundos. No, pásamelo por... Ah, bueno. Bueno, No, como que... perdón. Pásalo por WhatsApp y yo lo voy leyendo. Dale, ahí vas. Porque... ese no sería el 100%. ¿A qué te referís, María? Ah, ahí te lo mandé. Buah. Así no por celular. Sí, lo conozco. Este aplica matemática. Bien. ¿Lo mandaste por el grupo? No, me lo mando por privado, pero ahí lo paso por los grupos de química para que todos lo puedan leer al mismo tiempo. Perdón. Dale, dale. No hay drama. Ahí está. Les dice que los 4 isótopos más estables del hierro, que tiene una masa atómica de 55,845 UMA, son el hierro 54, hierro 56, hierro 57 y hierro 58. Si la abundancia del hierro 54 es
8,9 y la del hierro 58 es 0,28, ¿cuál es la abundancia del hierro 56? La regla 3 simple no podríamos usar ahí. No, lamento decir que no. Pero no es tan complicado como aparente. Uy, no, se me fue. No tenés No. que dividir el 56 con el número que te da ahí, 55,845. No, esto es levemente más complejo que eso. Volvemos a esta fórmula. Bueno, no sé por qué se pegó la mitad, pero pim, 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 pim. Disculpa, ¿a qué se refiere con abundancia? Cuando habla de abundancia. Cuando habla de abundancia es en qué proporción o en qué cantidad está presente dentro de la naturaleza. O sea, qué tan comúnmente me la voy a encontrar a uno de los isótopos que al otro. Vamos a ir anotando dato por dato. Entonces yo tengo hierro 54, hierro 56, hierro... Juli, yo a ese ejercicio lo hice por regla de 3. ¿Cuánto te dio? Me dio el de peso en volumen 9,52 y el peso en peso me dio 9,09. Que al último, en la actividad obligatoria me dijo está bien, pero no sé. Bueno, vamos a ver. Chun, chun. Porque por ahí, solo para aclarar, hay ciertos temas que sí, lo más lógico a veces es resolverlo con regla de 3, pero en la resolución, que no les vaya a pasar como le pasaron a algunos en mate, que les dijeron, no, está mal y encima la forma de resolverlo no está acorde con lo conceptual que se vio. Entonces, ustedes como conceptual, ¿qué vieron? Esto, de cómo sacar la masa atómica promedio. Entonces, ustedes tienen que la masa atómica promedio de este elemento es 8,45 UMA. Y esto va a ser igual a la masa del hierro, que como se les está indicando ahí, es de 54. Eso por la abundancia que se les está dando, que es 8,9 sobre los 100. Voy a abrir un corchete acá. Eso más. El del 56, que eso no lo tengo. Pucha, ¿por qué se puso así? $56. Abundancia tampoco la tengo, le voy a poner X. Perdón, la abundancia, el costo del 6 lo tengo, que es 56. Esto más la masa atómica de 57, es 57, por por la del 57 tampoco me la da, le vamos a poner Y, van a ver por qué.
La del 56 creo que sí te da el porcentaje. No, te da lo del 58, que es 0,28. Claro. Esto por 0,28, que es la del 54, sobre 100. Hasta acá vamos, ¿no? Yo utilicé 54, 56, 57 y 58 porque así como están dados los valores, esas son sus masas atómicas, ¿sí? Ahora, ¿qué me está pasando? Tengo dos incógnitas. Acá. X e Y. Sin embargo, yo sé que las abundancias en total me tienen que dar el 100%, ¿no? O sea, que se supone que el 100% es igual al 8,9 más al 0,28 más X más Y. Entonces yo lo que puedo hacer acá es despejar, por ejemplo, mi Y. Y decir, bueno, tomando esto en cuenta, Y es igual a 100 menos el 8,9 menos 0,28 menos X. ¿Sí? Y con este valor, yo puedo venir y reemplazarlo en X, en Y, digo. Me va a quedar un poco algo gigante, pero lo puedo reemplazar ahí. Y de esta forma, ¿qué va a pasar? Voy a solamente tener que ir despejando lo que es mi incógnita, que ahora la transforma en una sola, que es X. Una vez que ustedes descubren cuánto es X, pueden venir en Y, reemplazar X, y ahí van a tener las dos abundancias. Creo que a ustedes la que les preguntaba era la del 56, o sea que justamente tienen X. En este caso ni siquiera van a tener que calcular lo que es la Y, solo necesitan calcular X. Parece, tipo, capaz digo una boludez, pero parece como el método de sustitución, digamos, lo que estaríamos usando. Claro. Algo muy parecido. ¿Se entiende cómo va? Si quieren yo después se los hago en una hojita bien resuelta y bonita y les mando la fotito en el grupo de química. Pero en este tipo de ejercicios así tienen que aplicar esta teoría más que una regla de tres simple. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Porque están hechos para saber si ustedes comprendieron lo que esto les decía o no. Disculpa, pero, Sí. pero cuando reemplacemos con la I, se nos va a anular el X. ¿En qué sentido se te va a anular el X? Sí, porque porque cuando reemplazas, porque ahí tenés menos X. Pero estamos hablando de dos términos distintos. O sea, uno tiene que ir resolviendo por términos. Lo que está dentro No podemos terminar de hacerlo. Si quieren, denme 2 segunditos, que justo escucho un griterío. Bien, entonces está bien, 55,845 igual a primer término que les va a quedar 8,9 y 100, eso por 54. No entiendo esta calculadora. Es molesto cuando uno tiene una calculadora nueva porque no le confía los valores.
4.806. Esto más 56 por ahora. Por las dudas aviso que si están hablando estoy como con esto, así que no estoy viendo. Con disculpas. Y más esto, que va a ser por 58. Creo que a mí sí algo mal. Nunca, porque hay algo acá que no me cierra con el primer valor. No sé si lo saqué mal. Ah, me parece bien. Bien, hasta ahora resolvimos esto. Ahora, para mayor practicidad, voy a despejar para un lado. Entonces me queda 55,845 menos los 4,806 menos 0,1624. Disculpa, Sí. ¿cómo te dio ese 90,82? Acá. Y hacer esta resta. O sea, reste 100, 8,9 menos los 0,28, que habíamos planteado acá, digamos, menos la X. Sí. Y ahora esto es igual a esto. Menos 4,806 menos 0,1624. ¿Por qué me haces esto, calculadora? Igual, si para su tranquilidad, si bien les hacen practicar este tipo de ejercicios, incluso van a ver que en los simulacros hay un ejercicio parecido pero con nitrógeno. Por lo menos las últimas veces que han tomado examen no han pedido algo tan así. Así que relaxen y tranquilos. Bien, me queda 50,873. Bien. Ahora la pregunta viene cómo resolverían esa parte de ahí adentro. Esto viene de mates. Distribuyo el 57 y el 56 en cada término. Sí, o directamente esto podría quedar como 56 sobre 100 X. Como para hacerlo más directo, porque es como que yo pusiera 1 sobre 100 X. Entonces directamente hago así. 56 sobre 100 X.
así, me va a tocar hacer una distributiva. Y déjenme que busco 27 por 90 por 82. Es un ejercicio de la actividad obligatoria, en realidad. Lo pasaron por el grupo de química, cualquier cosa. Porque si no. Wow. Ahora ya habiendo hecho esto, puedo empezar a despejar otras cosas. Es decir, puedo pasar este término restando para este otro y hacer en este caso la resta entre este y este. Igual me estoy dando cuenta que no está dando positivo. ¿En qué le pillan? Aguanten 2 segundos. Ahí volví. Sorry, interrupciones técnicas. Déjenme que estoy pensando. Es hasta las 12. Porque no entiendo por qué les va a quedar negativo el valor. Hagamos una cosa. ¿Quieren que yo lo termine de resolver y después a la tarde se los paso? ¿Me dan esa chance? Porque algo tengo que ver que yo me diría a mi madre para el popó. Entonces, no quiero que terminen perdiendo tiempo con esto y cuando de por sí mucho no se toma. Déjenme ver porque acá creo que se me fue. Igual en términos generales quedó más o menos claro en qué tipo de casos se puede utilizar esta fórmula. Acá hay otro ejemplo en la cual que este sí suele ser más común que vaya al parcial, en el cual les dan cuánto pesa cada uno de los isótopos, la abundancia de uno y les pide que calculen la abundancia del que falta. Suelen ser más parecidos a eso, no tan complejos como este. Pero lo que sí estoy segura es que con regla de 3 no llega. Quizás puede haber sido que se diera la coincidencia. Pero por lo general, cuando ustedes tengan que dar la hoja de resoluciones, van a esperar que ustedes hayan usado la formulita. Bueno. Y acá, avanzando un poco, viene lo de por qué puedo usar gramos en vez de UMA. Que básicamente lo que les explica es que se hizo como una relación y se dieron cuenta de que, tomando en cuenta que yo digo que un átomo en general es 32,06 UMA en correlación a los átomos de carbono, se puede establecer esta relación, que
un átomo de azufre es 32,06 veces sobre 12,1 veces el átomo de carbono. Lo mismo va a pasar con 10 átomos o con n átomos. Entonces, dice, si relacionamos esta masa en gramos con el número de átomos que contiene, basados de nueva cuenta en la escala del carbono, es decir, que la masa de n átomos de carbono son 12,01 gramos. Y podemos ver que acá ocurre la misma relación que acá, pero en gramos. Entonces dijeron, listo, lo dejamos todo en gramos. Ahora, tiempo después, decían, bárbaro, pero ¿cuál es ese n, digamos, de ese n? ¿Cuál es? Y bueno, ahí gracias a Dios surgió lo que es el número de Avogadro. Después, acá está re mal puesto, pero no sabía cómo ponerle exponente 23. Pero básicamente, como dice acá, en química, el número de Avogadro representa el número de átomos de un elemento que hay en la masa atómica de dicho elemento expresada en gramos. Es decir, por ejemplo, en el carbono. Yo sé que esos 12, y pico de gramos contienen siempre 6,022 por 10 a la 23, porque eso es algo importante. Si bien es la masa atómica, en UMA, volvemos a lo mismo. Dada la relación que se hizo, se pudo establecer de que esos UMA yo lo podía pasar a una forma más convencional y fácil de medir, que es la de gramos. Pero no quiere decir que yo en la tabla periódica tengo un solo átomo representado. Tengo el elemento representado. ¿Sí? Aclaremos, porque a veces se confunde eso, pero bueno, pero si no me está dando el peso de un átomo, no. Vos te está dando el peso del elemento en términos generales, pero que corresponde a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ahora, esto, así como lo ven, se puede aplicar en otros casos, no solamente con átomos, sino que también con moléculas, electrones, iones, cationes y aniones. ¿Y por qué? Por el amado y querido mol. Puesto que los átomos y moléculas son tan pequeños, es conveniente emplear una escala para poder medirlos. Esta escala abarca grupos de 6,022 por 10 a la 23 átomos de ellos, o 23 de ellos en sí. Y representa una unidad que se emplea frecuentemente en química y recibe un nombre especial que es el mol. En simple y llanas palabras, el mol es como la docena de huevos. Yo puedo decir que tengo 6,022 por 10 a 23 átomos de hidrógeno, o puedo decir tengo un mol. Puedo decir que tengo 12 huevos, o puedo decir tengo una docena. Es simplemente una forma más abarcativa. Y para, ya casi no queda mucho, en el caso de las masas molares, solo para aclarar, ya definido el número de Avogadro y su relación con la masa atómica, se puede calcular fácilmente la masa en gramos de un mol de átomos. Entonces, en general, un mol de átomos de cualquier elemento pesa X gramos, donde X es el peso atómico del elemento, pero expresado en gramos. Y lo mismo pasa con el peso fórmula. Si se fijan, cuando yo calculo la masa relativa, que es en UMA, yo puedo calcularla de un solo elemento, o de una sola especie, como dice acá, o incluso de una molécula. Pero esto mismo va a estar representado en masa molar, es decir, 22,99 gramos por mol, 87,02 gramos por mol, etc. Solo para aclarar eso. Y ya finalizando con la unidad, la parte 3, tienen lo que es el volumen molar. Que ahí, en esa parte busco la punta que la tengo acá, se va muy por las ramas. Se va muy por las ramas porque
les empieza a explicar otras unidades de presión, otras unidades de temperatura. No es que no sea importante, lo es, pero casi nunca les dan algo muy extravagante. Es decir, siempre se maneja con las condiciones normales. Y fíjense que el volumen molar es más que nada para lo que son los gases, ¿sí? Que se encuentran en condiciones normales de presión y temperatura, que es una atmósfera y 0 grados centígrados. ¿Y qué es lo que me dice? Bueno, que cuando la masa corresponde a la de un mol, las condiciones en las cuales se determina su densidad son constantes. Es decir, que volvemos con las condiciones normales. Y su volumen es constante igual a 22,4 litros. ¿Esto para qué les va a servir? Ya vamos a ver en algunos ejemplos para qué sirve. Una consulta. Sí. No entendí por qué en el cuadernillo clava la fórmula de densidad de la nada más o menos en lo del volumen molar. Lo leamos juntos. Dice, cuando se necesita trabajar con sustancias en estado gaseoso, puede interesar conocer no solo la cantidad de gramos, sino también el volumen que ocupa una determinada cantidad de sustancias, porque ustedes sabrán que el estado gaseoso ocupa cierto volumen y suele ser el del recipiente o X volumen, ¿no? En tal sentido, la densidad está dada por el cociente entre masa y su respectivo volumen. Saca lo que es la densidad básicamente para que veas que en el estado gaseoso hay una relación entre la masa que yo tengo de ese gas y lo que es el volumen que está ocupando. Por eso lo utiliza, como para que entiendan que hay una relación entre esos dos valores. Claro, pero es para ver la relación, no es que esa es la fórmula del volumen molar, ¿o no? No. El volumen molar es esto que dice acá. En condiciones normales, un mol tiene un volumen de 22,4 litros. Eso es el volumen molar. Joya, gracias. De nada. Y ahora, si nos vamos prácticamente al último, que me parece que ya para el año que viene voy a presentar una moción para que acomoden un poquito más el cuaderno, porque como que dice parte 3, problema de ejercitación, pero te dice tema 2. Y está al final. De acá, si se fijan, lo importante que van a tener acá es identificar a qué se está refiriendo con esto para poder indicar cuántos protones, neutrones y electrones van a tener. En este caso el nitrógeno, si a mí me está diciendo acá que tiene 7 protones, porque volvemos a lo del número atómico, o sea que también tiene 7 electrones, pero su número másico es 15. O sea que tengo que hacer los 15 menos los 7 para sacar el número de neutrones. ¿Eso queda claro? Es como que a veces hay de esos ejercicios, por eso el pregunto. Sí, quedó claro. Clarísimo. Perfecto. Bueno, después dice Chuchu, esto, ¿qué significa la expresión P4 y cuál es la diferencia con 4P? Bueno, eso si se fijan en el solucionario es muy simple, que acá yo estoy diciendo que esta molécula está formada por 4 átomos, mientras que acá estoy hablando de 4 moles. A eso va. Y lo otro que es importante tener en claro es este tipo de ejercicios. Es un ejercicio teórico, pero al profe le sirve para él saber si ustedes entienden lo que es una especie neutra, lo que es estar cargado negativamente, lo que es estar cargado positivamente, y bueno, buscar los símbolos a partir de los datos que está dando. Si quieren, no sé si lo han hecho o tienen duda con respecto a él. Y no seguimos avanzando. Porque lo vemos más teórico que otra cosa. ¿No podríamos ver esto? ¿Sí? Bien. Vamos a empezar. Dice, en la siguiente tabla se indica el número de electrones, protones y neutrones en los átomos o iones de variados elementos. Trampa que les da, no les da qué elementos son, les pone A, B, C, D, E.
Lo primero que les pregunta es, ¿cuáles son las especies neutras? Si volvemos a la definición de neutro, que dijimos que es tener la misma cantidad de protones que de electrones, ¿cuál de las que salen acá serían especies neutras o elementos neutros? Yo puse A, F y G. Bien, porque A tiene 5 electrones, 5 protones. F también tiene 5 electrones y 5 protones. Y G tiene 9 electrones y 9 protones. Están en neutro. Ahora, ¿cuáles son las que están cargadas negativamente? Si están cargadas negativamente, ¿qué tendría que tener más? ¿Electrones o protones? Electrones. Bien, entonces en esos casos, ¿cuáles ustedes dirían que son negativos? B y E. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo 10 electrones y 7 protones en B, y en el caso de E tengo 36 electrones, pero 35 protones. O sea que tengo una presencia más de la parte negativa. Y en el C les pregunta lo mismo, pero al revés. ¿Cuáles van a tener carga positiva? El C, el D y ninguno más. Bien, porque yo tengo 9 protones versus 18 electrones, y acá tengo 30 protones versus 28 electrones. Pregunta para ver si captaron la parte teórica. Que yo tenga menos electrones, ¿quiere decir que se me aumentó el número de protones? No. No. Electrones. Bien, se perdió electrones. Perfecto. Y por último, dice, ¿cuáles son los símbolos convencionales de las especies? Y acá, en uno en particular, van a encontrar una pequeña trampa. Porque si... no lo tengo abierto, déjame que lo abro. Creo que vamos a esperar que Windows 98 arranque. Gracias por el consejo. Si ustedes se fijan, con el número de protones, como yo sé que el número de protones y de electrones es el número atómico, yo me voy a la tabla y busco dónde se ubica mi número atómico, que eso siempre está bien aclarado en la tabla de cada uno. En este caso, en esta tabla, es este numerito que está acá arriba. Entonces, si yo tengo que el primer elemento tiene 5 electrones, o sea que su número atómico es 5, el primer elemento va a ser el boro. En el caso del segundo elemento, yo no me voy a parar en el número de electrones, me voy a parar en el número de protones, porque al fin de cuentas el único que nunca varía son los protones, si se fijan. Hasta ahora hemos visto que pueden variar los electrones y los neutrones, pero los protones nunca. Y, como dijimos antes, el número atómico es el número de protones. Entonces, si tengo 7, me voy a buscar el número atómico 7, tengo nitrógeno. Si tengo en la especie C, tengo 19, busco el 19, ¿dónde está el? Que es potasio. Voy al D, busco 30, el 30, ¿dónde está? Zinc. El zinc. Me voy al E, tengo 35. Que es el bromo. Y acá en el F, fíjense que tengo 5. Y yo digo, pucha, pero para el 5 ya habíamos dicho que era el boro. ¿Para qué me lo pone de nuevo? Por este pequeño detalle. La cantidad de neutrones.
¿Qué quiere decir? Que yo acá lo que estoy viendo son isótopos. En este caso podría inferir que F es un isótopo de lo que es este boro, digo. Entonces para eso se lo ponen, para que vean que puede haber casos de isótopos. Y en el caso del G, que es 9, ya tienen flúor. Pero si se fijan, es un ejercicio que combina bastante lo del teórico. Hasta identificar que dentro de tu cuadrito tenés isótopos. Pero no entendí eso de los símbolos convencionales. ¿Qué es? Los símbolos convencionales es esto, la letrita. O sea, quiere que en vez de poner boro, pongan B, N, BR, K. A eso hablamos con símbolos convencionales. Y otro que por ahí pueden preguntar, pero no suele ser muy común, es algo como esto. De nueva cuenta, para que ustedes sepan identificar, esto lo tienen que hacer con la tabla periódica, claramente, porque si ustedes tienen sodio, nos vamos al sodio, es 10. O sea que yo tengo 10 protones y 10 electrones por lo general. Pero dice que es positivo, es decir que perdí un electrón. Entonces voy a tener 10 protones, pero voy a tener 9 electrones. Esto también es como para ir aceitando el teórico. Bien, hasta acá en esta parte vamos bien. Sí. Solo queda repasar y cualquier cosa a la tarde me mandan dudas. Bien. Y ya en el tema 3, ahí entramos un poquito más a las cuentas. Y lo primero que les hace repasar es determinar los pesos moleculares relativos o pesos fórmula de los siguientes compuestos. Que es un poco lo que estamos muy acostumbrados a hacer en el secundario, que es busco cuánto es el oxígeno, o sea, cuánto es un número másico, o sea, en este caso 16. Eso lo multiplico por 4, le sumo lo que es el número másico del azufre, que es 32, y luego le sumo el número másico del hidrógeno, que siempre es 1, así que acá tengo 2, y eso me da lo que es el peso molecular. No hay mucho más ahí. Una consulta, ¿en ese ejercicio ponemos la respuesta en UMA o gramos? No, en este caso es en UMA, porque les está pidiendo pesos moleculares. ¿Y cómo me doy cuenta cuando me lo piden gramos? Por esta relación que veíamos, acá. Una cosa es masa molar, que es cuando aplico gramos por mol, y otra cosa es cuando yo hablo de masa relativa, o en este caso, como dice acá, peso fórmula. ¿Ven? Pesos moleculares relativos, masa relativa. Claro, si me dijese masa molar, ahí 100 gramos. Exacto, ¿ven? Acá sí les dice, determine la masa molar de los siguientes compuestos representados por su fórmula. Acá, ¿cuál va a ser la diferencia? Que van a tener que hacer el mismo procedimiento, pero van a tener que poner gramos sobre mol. Es la unidad que usan al final nomás. Yo solo tengo una sola consulta, Julieta. Sí, vi. ¿No tienen ustedes, chicos del CEU, simulacro de parcial del 2020? Porque a mí me pasó uno del año 2019. ¿No tienen uno más actual, o sea, del año anterior? Creo que sí. Para que... Lo tengo en papel, le tengo que sacar una foto. Para tenerlo ya, porque el que tengo es bastante viejo. 2019 y 2017 tengo uno. Igual no se preocupen mucho por eso, porque literalmente se suelen repetir los ejercicios de un año al otro.
O sea, en lo que es en el examen de química. Sí, yo el tema teórico todo lo entiendo. Lo que no entendía la abundancia isotópica, pero ahora sí. Sí. Tengo que hacer los ejercicios que están acá puestos y nomás darle, ¿no? Pero bueno, eso nomás quería preguntar, nomás. Vale, ya lo busco y después le saco una foto. Bien. Pregunta que puede ser de parcial. ¿Cuántos átomos hay en 5,10 moles de azúcar? Anulemos esa respuesta. ¿Cómo lo harían? Multiplicar el número de Avogadro por ese número. Sí. ¿Qué número era? Yo plantearía una 5,10. regla de tres simples, pero es lo mismo. Sí, a eso iba. Es lo mismo que dice él, pero con una regla de tres simple por ahí queda más claro el concepto detrás de por qué aplico una regla de tres simple. Si se fijan, a ustedes le está dando que tienen este valor, ¿sí? Y como vimos hace un ratito, yo sé que un mol tiene 6,022 por 10 exponente 23. Vamos a simular que eso es un exponente 23. Entonces, ¿cuánto voy a tener en 5,10 moles? Es lo mismo que dijo acá el compañero, pero para que vean el concepto racional de por qué yo hago el número de Avogadro por los 5,10 moles. Eso creo que daba, si no me recuerdo, lo que dice ahí, 3,07 por 10, vamos a simular de nuevo, exponente 24 átomos. El 90, que suele ser un poco de discordia. Dice, ¿cuál es la masa en gramos de un solo átomo de los siguientes elementos? Acá volvemos a utilizar un poco la concepción teórica. Vamos a hacerlo con dos para que vean a qué me refiero. ¿Alguien me dice cuánto pesa el mercurio? $200,59. 200. Ay, repetime no. 200,59. Esto yo sé que es en gramos, volvemos a lo mismo. Puedo usarlo en gramos. Sin embargo, también sé que un mol es estos 200,59 gramos. Al mismo tiempo, estuvimos viendo que este mol, además de pesar eso, contiene lo que son 6,022 por 10 exponente 23. Entonces, si a mí me está pidiendo la masa en gramos de un solo átomo, yo lo que podría inferir es, bueno, yo sé que un mol pesa esto, yo sé que un mol a su vez tiene esta cantidad de átomos, entonces podría pensar que si 6,022 exponente 10, 23 de átomos es 200,59 gramos, ¿cuánto de esos 6, y pico pesa un átomo?
una pregunta. No entiendo por qué, o sea, por qué un mol es igual a eso. O sea, el mol siempre va a ser igual a la, a la masa atómica de cada elemento. Sí, No importa cuál. no O importa sea, cuál, y también tengamos en cuenta una cuestión, ¿no? Porque yo puedo tener, como en este caso, un solo elemento, pero puedo tener el caso de que estemos hablando de una molécula. Ojo al piojo. sí, y Porque, también cuál, el claro, y mol. ahí hay un mol también, por ejemplo, acá ustedes tienen un mol de esto nomás, que pesa tantos gramos, que sería la sumatoria de cada uno de estos elementos, esa ambulancia, resolviéndolo como hicimos con el primer caso. Pero siempre un mol va a pesar eso. Al menos que yo tenga contenido, en vez de acá, tenga 2 moles, ahí la relación cambiaría, por dar un ejemplo, porque ahí el ejercicio te está indicando que 2 moles pesan esos 200 y pico, pero si no te lo aclara y hay uno solo, es un mol. Ah, bueno. Listo, gracias. Bien. Bueno, y esto en teoría les debería dar esto. Ah, casi pones esto. ¿Se entendió por qué avanzo de esta forma y no de otra? Es bien conceptual. Sí, se entendió. Perfecto. No sé si de estos han llegado a hacer algunos. Si tienen dudas. Yo de momento no llegué todavía. Bien. Yo tampoco. Quería hacer una aclaración porque vi la clase grabada de ayer en el ejercicio Sí. 65 y faltaba Sí. una parte que no la resolvieron, que fue lo de la masa atómica del arsénico, que faltaba eso. Creo que lo hayamos resuelto, pero el editor la haya borrado. Ah, puede ser. Puede ser porque ayer el editor me regañó porque al final yo divagaba mucho. Como que resolvieron todo del porcentaje de peso volumen, pero faltó la pregunta que te pregunta solamente del arsénico, no con el oxígeno. No, es que sí los resolvimos. Ah, en el video no sale entonces. Ahí después lo voy a chequear, pero sí lo resolvimos. O sea, el resultado al que llegamos es justamente los miligramos del arsénico. Sí, sí, que te queda la estación científica. ¿No decía 14.000 y algo? Sí, pero ese es con el oxígeno. En la pregunta si te fijas te dice miligramos solamente del arsénico. Sí, pero la mezcla es con oxígeno. Claro, yo me fijé en el solucionario y está como que tenés que sacar la masa atómica de la mezcla, o sea, del oxígeno y el arsénico, que para que no tengo que poderlo llamar, a dejar. Que tenés que hacer los 75 UMA por 2, que es el del arsénico, que te queda 150, y del oxígeno, que es 16 por 5, 80, que lo sumás, y ahí te queda la masa atómica de lo que es esa mezcla, y ahí haces otra regla de 3 simples para sacar solamente el arsénico. Bueno, lo consulto. Voy agregando 2 ejercicios para consulta. Lo respondió así porque la pregunta solamente especifica el arsénico, por eso dije, bueno, será así, y en las respuestas está así, por eso. Capaz que alguno se confundió. Ah, también. No, lo que pasa es que yo entendí como que si está hablando de que la mezcla es entre el arsénico y el oxígeno, yo tomé como que cuando me dice esta concentración, me está hablando de la relación de arsénico solo. Como si claro. el oxígeno fuera el disolvente, por así decirlo. Claro, yo lo tomé desde ese punto. Pero lo consulto. Dale, porque me queda esa duda. Me parece que está medio mal plantear la pregunta, o sea, como que no entendí muy bien eso.
Sí, puede ser. Incluso hay otro ejercicio que ya con Franco ni les decimos que lo hagan porque la verdad que no toman nada parecido, ¿Cuáles son? Que te empieza a decir algo de 1 en 100 y no sé qué. Y un día lo leíamos con Franco y digo, el aire tiene un 21% en volumen de oxígeno y densidad. Está muy feo redactado y hasta es confuso como está redactado. Pero como no toman este tipo así de ejercicio, no. ¿Hay algún otro? Así no me como el viaje de hacerlo. El 45, los que tienen esto de Joule gramos por grados centígrados, que son de calorimetría, tampoco van, porque ya no está más ese tema del agua. Estos tampoco, o sea, no les van a pedir que pongan esto en notación científica, olvídense, ¿no? Ojalá fueran la calculadora. Claro, ojalá fueran todos así. O esto, por ejemplo, de qué es mega, deci, kilo, nano. No. Así que no sé si prefieren avanzar en lo que queda del día con los ejercicios del tema 3 y mañana resolver dudas o que vayamos haciendo juntos algunos. Ustedes deciden, la clase la manejan ustedes. Yo tengo una duda con el ejercicio 100. Si el procedimiento es el mismo que hicimos en el de en el 90, digamos. Bien, justo lo tengo marcado como una línea. Dice, ¿cuál de las siguientes cantidades de átomos, cuál de las siguientes cantidades tiene mayor cantidad de átomos? Y les da 1,10 gramos de átomos de hidrógeno y, si no, 14,7 gramos de cromo. Creo que esta palabra me parece que está de más. Bien. Vamos a... Entonces, les está diciendo que ustedes tienen 1,10 gramos. ¿Hay que hacerlo con el número de Avogadro o estoy flasheando cualquiera? No, vas por bien encaminado ya. Me estoy buscando porque ya que tengo el apunte directamente volviendo del apunte en vez de estar haciendo el PDF y volviendo. Y después el otro valor que les da es 14,7 gramos de... Acá, como bien dijo la compañera al comienzo, vamos a tener que usar la misma lógica. Que yo sé que un mol de hidrógeno es igual a 1 gramo, lo cual es igual a 6,022, van a soñar con este número, exponente 23 átomos. Yo puedo decir que 1 gramo con esos 6,022 exponente 23, así. ¿Cuánto voy a tener en 1,10 gramos? Y lo mismo podría hacer con el cromo. El cromo solito, un mol de cromo, pesa 52 gramos. Volvemos lo mismo de antes. Un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, yo sé que 52 gramos es 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuánto va a ser los 14,7 gramos?
Y si hacemos la cuenta, les queda 1,10 por 6,022. Vamos a poner exponente con esta calculadora. Exponente 23. Nos queda 6,22 por 10 a la 23. En el otro caso, les queda 1,70 por 10. Las 23 átomos. Entonces, si volvemos a la pregunta, ¿cuál de las siguientes cantidades tiene más átomos? Podemos observar que el hidrógeno tiene 6,62 por 10 a la 23, mientras que el cromo tiene 1,70 por 10 a la 23 átomos. O sea, ¿quién de los dos tiene más? El hidrógeno. ¿Se me desconectó? Ah, no. No escuchaba, estaba muy silencioso y dije, pucha. Creo que se entendió todo, por lo menos yo no tengo más dudas. Genial. Decía que en este tipo de casos, que son comunes que los tomen, es justamente para repasar ese concepto constante de que un mol es 6,022 por 10, pero al mismo tiempo equivale a la masa a la masa molar del elemento o el peso fórmula, como también se lo dice, cuando es una molécula. Es como practicar constantemente lo mismo. Pero tiene todo una razón de ser. Ya lo van a ver para el segundo parcial. Ahí es cuando todo adquiere sentido de por qué les hacen practicar tanto esto.